Chicos, muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si logran escucharme, por favor? Chicos, buenos días. ¿Alguien me escucha por ahí, jóvenes? Buenos días, jóvenes, buenos días. Excelente, chicos, muy bien. Muy buenos días, chicos, con cada uno de ustedes. Muy buenos días, jóvenes. Si pudieran hablar sería magnífico, chicos, sería magnífico, pero bueno, buenos días, chicos, buenos Buenos días. días, profesor. Muy bien. Excelente. Chicos, ¿me ayudan a recordar en qué temita nos hemos quedado en la clase anterior, por favor, jóvenes? ¿Alguien por ahí se recuerda en qué tema específicamente nos quedamos? A ver, jóvenes, Profesor, buenos días. buenos días. Nos hemos quedado en la escuela pedagógica allí. En la escuela pitagórica. Muy Ujú. bien. ¿Hablamos algo de Pitágoras o todavía? Todavía. Nada, nada de Un Pitágoras. poco. Un poquito, ya. Muy bien, gracias. Gracias, hija, gracias. Muy bien. A ver, chicos, vamos a comenzar la clase. Muy buenos días con aquellos jóvenes que recién se integran a la clase. Recuerden que ya estamos en la tercera semana, ¿verdad, jóvenes? Tercera semana. Miren que solamente quedan 3 semanas para que ya venga el primer examen de Cepreval. Y la recomendación de toda la semana va a ser la misma, jóvenes. Ya tienen que estar repasando cada uno de los temas que hasta el día de hoy han avanzado en todos los cursos. No esperes hasta la última semana recién para que puedas repasar los cursos. Empieza a hacerlo ahora. Empieza a hacerlo ahora. Si por ahí no entiendes alguno de los temas, todos los profesores estamos más que encantados de poder ayudarte, hijo. Ustedes son el 501. Ya les envié también las diapositivas a su grupo de WhatsApp, jóvenes. Hoy día lo voy a subir a la plataforma para aquellos alumnos que no están en el grupo de WhatsApp también puedan descargarlo por la plataforma y de esa manera puedan estar repasando lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿ya? Muy bien, les comparto rápidamente las diapositivas, chicos, para comenzar ya con el desarrollo de las clases. Ya sabes, joven, si es que tienes por ahí alguna duda con respecto sobre todo a mi tema, no te quedes callado, por ahí enciende tu audio, por ahí escríbeme si tienes miedo de hablar, yo encantado de poder ayudarte, ¿ya? Muy bien, bueno, por ahí me dicen jóvenes que nos hemos quedado en nuestro amigo Pitágoras, ¿ya? Por ahí me dicen, profe, nos hemos quedado en los pitagóricos. Muy bien, a manera de repaso, ¿ya? Recuerda que la escuela pitagórica es una escuela muy curiosa en la filosofía, porque la principal actividad no es la parte académica, sino que la principal actividad termina siendo pues lo religioso, la actividad religiosa. Y es por eso que muchas personas creen que la escuela pitagórica en el fondo fue una secta religiosa. Eso no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, por ahí veíamos que el hombre más importante de la escuela pitagórica obviamente tiene que ser nuestro amigo Pitágoras. Y bueno, recuerda que dentro de la escuela pitagórica habían jerarquías, habían niveles, siendo el nivel más bajo el nivel de los agnósticos, quienes solamente comprendían la parte religiosa y nunca podían recibir clases de Pitágoras. Por ahí, cuando ya subías de nivel, cuando ya pasabas a otro nivel, te convertías en un matemático, ¿cierto? Y como matemático, ahí sí, dejabas de aprender lo religioso y te concentrabas únicamente a la vida académica. Ahí sí Pitágoras era el que te educaba, el que te orientaba, tú discutías, tú aprendías de Pitágoras. Y bueno, si por ahí permanecías en la escuela pitagórica y te convertías en un físico. Recuerda que los físicos son aquellos que se denominaban maestros, conocedores de todos los misterios de la naturaleza, de la física, en palabras. Y bueno, esos eran los tres niveles o jerarquías en el caso de la escuela pitagórica. Ya cuando nosotros vimos la semana pasada, cuando empezamos a hablar de Pitágoras, decíamos que Pitágoras es el primero que se autodenomina filósofo, ¿verdad? Claro, Pitágoras es el primero que dice yo soy filósofo, ¿cierto? Y por ahí Pitágoras afirma por primera vez que la filosofía es el amor por la sabiduría, siendo así que el que se dedica a la filosofía es un amante de la sabiduría. Recuerda que nuestro amigo Pitágoras y todos los pitagóricos, bueno, habían empezado a profesar una religión muy interesante, que es la religión órfica, ¿no? Y es por eso que ellos proponían la famosa transmigración del alma, denominada también metempsicosis.
Recuerda que Pitágoras propone la transmigración del alma hablando de lo que hoy se conoce como la reencarnación. Pitágoras, el primero que habla de la inmortalidad del alma. Eso no te vayas a olvidar, hijo. ¿Ah? Pitágoras, cuando propone su transmigración del alma, Pitágoras entiende que nuestra alma es inmortal. Y como nuestra alma es inmortal, nuestra alma viaja de cuerpo en cuerpo. Y es por eso, decía Pitágoras, que el hombre puede reencarnar hasta en 4 oportunidades, ¿verdad? Primero fue un árbol él, luego fue un hermoso pajarito, luego fue una hermosa mujer, y por último quedó siendo Pitágoras. Entonces dice por ahí Pitágoras que todos reencarnamos, ¿no? Pregunto yo, hijo, si tú pudieras reencarnar, como dice Pitágoras, ¿en qué animalito, en qué ser te gustaría reencarnar? A ver, chicos, si ustedes pudieran reencarnarse, como dice Pitágoras, ¿en qué les gustaría reencarnarse? Por ahí tal vez en un pajarito, por ahí tal vez en una palomita. Unos jóvenes me dirán por ahí, profesor, una mariposita, ¿no? Por ahí me dicen un gatito, me dicen por ahí, ¿no? Bueno, por ahí una gatita, me dicen por ahí. Uy, Liliana, esa palabrita gatita, peligroso, hija, peligroso, ¿ah? Muy bien, si por ahí le preguntaran al profesor David, no, profesor David, ¿y usted en qué quisiera reencarnarse? No sé por qué, jóvenes, pero yo tengo una afinidad con los perros. Me gustaría nacer siendo un perro, jóvenes. Bueno, ahí está, ya. Muy bien, entonces, bueno, pues no, si la teoría descabellada de Pitágoras fuera cierta, jóvenes, y nosotros pudiéramos reencarnarnos, Dios sabe en qué hubiéramos reencarnado, ¿ya? Muy bien, con respecto al principio que postula nuestro amigo Pitágoras, jóvenes, con respecto al arjé, te decía en la clase pasada que Pitágoras propone como principio elemental de todas las cosas a los números, ¿no? Por ejemplo, si yo te muestro mi hermoso palito, acá lo estás viendo, ¿ves mi hermoso palito? Yo, según la teoría de Pitágoras, tengo que entender que este palito tiene un número que lo representa. Hay un número que es la esencia de este palito. Profe, pero yo no veo el número. ¿Dónde está, profe? Bueno, diría Pitágoras, con los ojos normales del hombre, con tus ojos de cada día, con tus ojos mortales, nunca vas a entender cuál es la esencia de esto. Pero cuando empiezas a ver con los ojos del alma, con los ojos de la razón, ahí vas a entender que todo cuerpo tiene un número que lo representa. Bueno, bastaría con pasar una cinta por acá, una cinta métrica, medir todo el perímetro, saber cuál es el número sumatorio, ¿cierto? Ese número es la esencia únicamente de este objeto. Entonces, para Pitágoras, todos los objetos pueden ser valorados numéricamente. Todos los objetos pueden ser valorados numéricamente, entonces los números son la esencia de todo. Muy bien, por ahí nuestro querido amigo Pitágoras nos hablaba del número perfecto que era el número 10, la tetradquis, ¿verdad? Por eso nosotros cuando vamos por ahí, por ejemplo las señoritas, ¿no? Las señoritas cuando van a ver a sus tóxicos jugando pelota, por ejemplo, ¿no? Por ahí Lilianita, Alessandra, por ahí Alexandra, por ejemplo, ¿no? Cuando van al campo a ver a sus enamorados cuando juegan, seguro se habrán dado cuenta de que el joven que porta la camiseta número 10 es el que mejor juega, ¿no? Es el alma del equipo, es el pensante del equipo. Claro, tu enamorado lleva el número -5, pero el que lleva el número 10 representa lo mejor del equipo, representa lo perfecto, ¿cierto? Entonces, para Pitágoras, el número 10 representaba la perfección, representaba lo mejor, ¿te das cuenta? Bueno, recuerda que nuestro amigo Pitágoras por ahí relacionaba mucho los números con la música. Decía Pitágoras que la música tiene una melodía armoniosa, al igual que los números también son armoniosos. Entonces, bueno, la música y los números se relacionan por su armonía. Y es por eso que cuando uno hace música y lee el pentagrama, por ejemplo, uno se da cuenta que el pentagrama tiene una valoración numérica. Y eso sobre todo, jóvenes, y eso sobre todo porque la música y los números están íntimamente relacionados. Por eso decía nuestro amigo Pitágoras, ¿no? El universo es tan armonioso y ordenado que cuando se mueven los astros se mueven con tanta armonía que solamente generan melodías musicales. En el fondo es la música la que le da armonía también a los números. Muy bien, si por ahí te hablan de la música, ya sabes quién es el único filósofo que gusta, que ama la música. Muy bien, por ahí veíamos nosotros, acá nos hemos quedado, ¿ya? Acá nos hemos quedado, jóvenes.
Bueno, por ahí decía nuestro querido amigo Pitágoras, ¿no? Decía que el número 10 es el resultado de la sumatoria de los cuatro primeros números, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4. Y bueno, el uno representa para Pitágoras el fundamento de las cosas, la esencia de todo, lo divino, ¿cierto? El número 2 representa la diada. La diada representa el dualismo que existe en el universo. Uno se da cuenta, jóvenes, en el universo existe pues dualismo. ¿Y qué es el dualismo? Contrarios. En nuestro universo existen contrarios, claro. Existe, por ejemplo, el día, existe la noche, por ejemplo, ¿no? Existe, por ejemplo, lo blanco, existe lo oscuro, por ejemplo, ¿no? Existen las gorditas, por ejemplo, y también existen las flaquitas, ¿cierto? Existen las chaparritas y existen las altitas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, pues estamos en un mundo lleno de contrarios. El dualismo forma parte de este universo y el número 2 representa esto. Existen, por ejemplo, ustedes, que son cosas extrañas, raras, por no decir feas, y existo yo, que soy pura belleza, ¿te das cuenta? Entonces, en el universo, sí, pues Pitágoras tenía razón, existen contrarios. Y el número 2 representa justamente el dualismo. El número 3 representa la triada. La triada representa la existencia de los tres, perdón, de los tres niveles del universo, de los tres niveles del mundo. Tienes un mundo celestial, tienes un mundo terrenal y tienes un mundo animal, ¿no? El mundo celestial es el mundo reservado para los dioses, el mundo terrenal es un mundo reservado para los seres vivos y el mundo infernal es un mundo reservado para algunos alumnos de este salón, aquellos que no van a aprobar el examen de Cepreval y se van a ir directo al mundo de los muertos, ¿verdad? Muy bien, el número 4 por ahí, jóvenes, representa el número cuaternario, que representa la existencia de cuatro elementos fundamentales en el universo. Esos cuatro elementos son el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Ya? Muy bien, ahora sí pasamos a hablar de nuestro querido amigo Heráclito de Éfeso. Vamos a hablar ahora sí de Heráclito de Éfeso. Préstame atención, hijo. Nos hemos quedado la clase pasada en Heráclito, ¿ya? Muy bien. La siguiente escuela filosófica viene a ser la escuela de Éfeso. Recuerda que en la escuela de Éfeso vamos a encontrar un solo representante de la filosofía. En este caso es nuestro amigo Heráclito. Recuerda que Heráclito es una persona que lleva una vida muy misantrópica. ¿Qué significa una vida misantrópica? Una vida alejada de las personas, una vida de rechazo a la sociedad, una vida de rechazo a la misma humanidad. Y bueno, Heráclito era así. Heráclito era misantrópico, era una persona solitaria, no le gustaba tener amigos, no le gustaba conversar con las personas. Heráclito nos miraba a nosotros con desprecio. Heráclito pensaba que nosotros no éramos lo suficientemente inteligentes para conversar con él. Por eso Heráclito, por eso Heráclito prefirió vivir completamente solo. Abandonó la ciudad de Éfeso y se fue al campo a vivir rodeado únicamente de la naturaleza. ¿Cuenta? Por eso lo llamaban pues el solitario, por eso lo llamaban el melancólico, siempre paraba molesto, siempre paraba renegando, ¿ya? Muy bien, por ahí también a Heráclito lo llaman el enigmático, por ahí también a Heráclito lo llaman el oscuro, ¿no? ¿Y por qué lo llaman el enigmático, profesor? ¿Por qué lo llaman el oscuro? ¿Acaso era morenito como el profesor de filosofía? No, lo llaman enigmático, lo llaman el oscuro, porque la filosofía de Heráclito es una filosofía muy confusa. Cuando uno lee a Heráclito, uno dice, ¿qué cosa habrá querido decir? ¿Y por qué uno dice eso? Porque la forma como escribía Heráclito era muy compleja, era muy confusa. Ni él mismo se entendía al final. Pero bueno, ese era nuestro amigo Heráclito. Por eso las personas lo tildaron de enigmático, las personas lo tildaron de el oscuro, ¿ya? Por la complejidad de su obra, por la complejidad de sus escritos. Él decía, solo aquel que logre entender lo que yo he escrito, solo él tiene derecho a sentarse a conversar conmigo. Mira, a ver qué es lo que decía Heráclito. Pero bueno, vamos por acá, ¿ya? Con respecto al arjé, porque es lo que más nos interesa para el examen de Cepreval, con respecto al arjé, Heráclito dice, el arjé es el fuego. El fuego es la esencia de todas las cosas. ¿Pero por qué, profesor? Porque el fuego es una sustancia dominadora, dice Heráclito.
El profe, ¿el fuego es una sustancia dominadora? Sí. Por ejemplo, si tú prendes fuego y luego pones al fuego este objeto, ¿qué va a pasar? Este objeto va a transformarse, va a dejar de ser lo que es y va a terminar convirtiéndose en una cosa diferente, en este caso en ceniza. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Ya pues, el fuego no solamente se transforma a sí mismo, sino que el fuego también transforma los cuerpos, los consume. Por eso el fuego tiene que ser la esencia de todas las cosas. Además, no ves arriba en el firmamento ese sol radiante que llena de energía este mundo, que te llena de energía a ti. Bueno, el sol no solamente transforma los cuerpos, sino que el sol también es fuente de energía para todos. Sin el sol, ¿qué sería de nosotros? Dice Heráclito. Por eso para Heráclito el fuego es la esencia de todas las cosas. Ahora, dice Heráclito que el fuego tiene vida. ¿What? ¿El fuego tiene vida, profesor? Sí, eso es lo que dice Heráclito. Heráclito dice que el fuego tiene vida porque el fuego tiene por naturaleza al devenir. La palabra devenir significa movimiento. Entonces, el fuego tiene como esencia el movimiento. Por eso cuando uno prende un palito de fósforo, ¿cómo ve el fuego? ¿Quieto? No. Cuando uno prende un palito de fósforo se da cuenta que el fuego está en movimiento. Enciende, se quiere apagar, se enciende, se quiere apagar, se mueve para acá, se mueve para allá, ¿cierto? Entonces, Heráclito diría, eso demuestra que el fuego tiene vida. Y como tiene vida, el fuego está en constante movimiento. Y es por ello, jóvenes, que nuestro amigo Heráclito diría que toda esta realidad que tú ves, todo lo que estás viendo, todo lo que pasa en ti, hijo, está en constante cambio. ¿Y por qué cambian las cosas, profe? Cambia todo por la existencia de contrarios. Como hay fuerzas contrarias en el universo, son esas fuerzas contrarias las que permiten el cambio de toda esta realidad, las que permiten el cambio de todas las cosas que existen dentro de este universo. Por ejemplo, ¿no? La juventud y la vejez, por ejemplo, ¿no? Los contrarios que permiten el movimiento, ¿no? Un día eres joven y al día siguiente ya eres un adulto. Un día eres adulto y al día siguiente eres viejito. ¿Qué pasó, profe? La existencia de estos contrarios permitió el movimiento, el paso de una realidad a otra realidad. ¿Cuenta? Entonces, para nuestro amigo Heráclito, todo está en constante cambio. Por ejemplo, mira tu mundo hoy. ¿Es el mismo de hace 2 años atrás? Tu mundo hoy, pregunto yo, joven, ¿tu mundo hoy es el mismo de hace 2 años atrás? No, pues hijo, no, para nada. Todo ha cambiado. Hace 2 años atrás, tú andabas libremente por la calle sin mascarilla. Tú ibas todos los fines de semana a las discotecas y nada pasaba. En cambio, ahora no, pues hijo. Ahora todos andan con mascarilla, todos andan con su alcohol en la mano. Algunas personas han dejado de ir a algunos centros nocturnos para evitar el contagio del COVID, por ejemplo. Y ahora, ¿no? Ahora peor, que se habla de la viruela del mono, por ejemplo. Entonces parece que nuestra realidad cambia constantemente. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene razón Heráclito, pues, tu realidad es una realidad que cambia permanentemente, tu realidad es una realidad que está cambiando constantemente, inclusive tú cambias. ¿Qué cambias tú? Porque tú estás en constante movimiento. Hace 17 años atrás, aproximadamente, tú eras un pequeño y horroroso bebé, ¿cierto? Luego pasaste a ser un infante, luego pasaste a ser un niño, luego pasaste a ser un puber. Y mírate ahora, hijo, mírate ahora, hija, eres un hermoso o una hermosa adolescente. Entonces, ¿qué pasó, profe? Inclusive tú estás en constante cambio. Inclusive tú en constante movimiento, ¿te das cuenta? Entonces, profesor, sí, pues, todo lo que existe en la realidad cambia constantemente, todo sufre un cambio, ¿ya? Como por ejemplo los sentimientos de ella. Ayer decía quererte, hoy ya ni se recuerda de ti, hijo, quién habrá sido en su vida. Hoy ya le dice a otra persona que lo quiere, ¿te das cuenta? Entonces todo cambia, pues sí, todo cambia.
¿Ya? Buenos días, chicos, buenos días. Muy bien. ¿Y por qué todo cambia, profe? ¿Cómo me doy cuenta del cambio que hay en este mundo, profesor? ¿De qué me doy cuenta de que las cosas van cambiando, profesor? A través de logos. ¿Y qué significa la palabra logos? Significa razón. ¿Te das cuenta? La razón es la que me permite entender que todo cambia, hijo. La razón me permite entender que todo está en constante movimiento, que todo está en constante cambio. Muy bien, por eso a nuestro amigo Heráclito lo llamaban el padre de la guerra. Mira, a Heráclito lo llamaban el padre de la guerra. ¿Por qué? Porque él decía, la guerra es la madre y la reina de todas las cosas. En una guerra, ¿qué hay? Contrarios. Y cuando los contrarios se enfrentan, ¿qué pasa? Todo cambia, profe. Todo cambia. No mira lo que está pasando con el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Ha comenzado el enfrentamiento entre ellos hace como un mes y medio atrás. Mira cómo ha cambiado toda nuestra realidad. Hay países que están pasando por inflación, hay países que están experimentando la hambruna. Bueno, en este caso hay personas que están cambiando su forma de vida, que están cambiando su lugar de estadía. Entonces, la guerra sí, pues, es la madre y la reina de todas las cosas. La guerra representa la existencia de contrarios. Y mientras existan contrarios, todo cambiará. Muy bien, una de las frases más conocidas de Heráclito que ha venido en varios exámenes de Cepreval, escucha por favor, una de las frases más importantes que ha venido en muchos exámenes de Cepreval es esa frasecita que ves en la diapositiva. Una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río con las mismas aguas porque todo cambia, hijo, porque todo fluye, porque nada es estático, todo está en constante movimiento. El devenir es la esencia de todas las cosas. ¿Te das cuenta, hijo? Escucha esa frase y anótala en tu libro si no está. Y si está, subráyala, por favor. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río con las mismas aguas. ¿Por qué, profesor? Porque todo fluye, pues, hijo. Porque todo cambia. Porque nada se mantiene. Porque nada es estático, hijo. Las cosas están en permanente cambio. Muy bien, así como las aguas de un río que fluyen constantemente, y tu vida también fluye como el río. Por eso es que tú también cambias constantemente, hijo. No vayas a pensar que vas a tener siempre ese rostro. No vayas a pensar que siempre vas a tener esa apariencia. No vayas a pensar que siempre vas a tener ese cuerpo. No, hijito. No, hijita. Van a pasar un par de años y tu cuerpo va a empezar a decaer, tu masa muscular va a desaparecer, te van a aparecer arruguitas, por ahí, no sé, pues no, te van a salir canas, vas a volver un poco jorobado, ya no vas a poder caminar, ya no vas a poder hacer travesuras por ahí. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Tú también eres como un río que fluye. Todo en ti está cambiando constantemente. Ayer eras un alumno diferente, hoy eres un alumno diferente, mañana serás un alumno diferente. El cambio para Heráclito es un cambio brutal. Nosotros somos y a la vez no somos. Eso es lo que dice Heráclito en el fondo. El cambio es tan fuerte que un día somos y al día siguiente ya no somos. Entonces, el cambio es permanente en todo lo que existe en esta realidad. Por haber hablado tanto de cambio, 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 por ahí Aristóteles y por ahí Marx van a bautizar a Heráclito como el padre de la dialéctica. Recuerda que la dialéctica simboliza el cambio, simboliza el movimiento. Muy bien, hasta ahí me has entendido, hijo. Confírmame si estás conmigo todavía en la clase, por favor, a ver. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Escucharlo sería maravilloso. Profesor. Excelente. ¿De verdad, chicas? ¿De verdad? Sí, ¿Verdad, verdadcito? sí. Excelente, muy bien. Atenea, milagro, hija, te tenemos en clase. Milagro. Muy bien. Vamos a proseguir, jóvenes, vamos a proseguir, vamos a proseguir. Ahora sí voy a extender, voy a hacer grandecita la pantalla, jóvenes. Muy bien, excelente, chicos, se les agradece, jóvenes, se les agradece. Muy bien, vamos a hablar a continuación de la siguiente escuela filosófica, la escuela eliática. ¿Ya? Mira, estamos avanzando despacito, ¿ah?
Yo estoy calculando que tiempo vamos a tener de sobra para terminar con los temas. Lo que quiero es que me entiendas. Como sé que la mayoría de ustedes nunca en su vida ha trabajado el curso de filosofía, por eso es que estoy haciendo la clase lenta, despacio, para que puedas entenderme, ¿ya? Ahora, si tú quieres que le pongamos un poquito más de velocidad y aceleremos, aceleramos, o sea, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a hablar rapidito, jóvenes. Vamos a ver, por acá dice, no está bien lenta, profe, me dicen por acá. Muy bien, vamos a hablar de la escuela eliática, ¿ya? La escuela eliática o la escuela de Elea es una escuela muy importante en la filosofía. Tiene dos grandes representantes. Uno es Genófanes de Colofón y el otro es nuestro querido amigo Parménides. Parménides que flum, 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 lo va a agarrar a bofetadas a Heráclito y le va a demostrar que el cambio no existe, ¿ya? Pero bueno, primero vamos a comenzar con nuestro amigo Genófanes de Colofón. Escucha, por favor. Cuando hablamos de Genófanes de Colofón, lo que menos nos importa, escucha, lo que menos me importa es su origen. Genófanes ha venido en bastantes exámenes de Cepreval, pero nunca se ha preguntado por su arjé. Entonces, por ahí, de forma no tan relevante, vamos a mencionar que el principio que propone Genófanes es la tierra. Para Genófanes, la tierra es el origen de todo. Así como las cosas nacen, así como las cosas surgen de la tierra, un día han de volver a convertirse en tierra cuando desaparezca. Pero bueno, ahí está Genófanes postulando que la tierra es el arjé de las cosas. ¿Ya? Muy bien, lo más importante de Genófanes no es eso. Lo más importante de Genófanes es su crítica a los dioses. Eso es lo que ha venido 5 veces en exámenes anteriores. 5 veces, ¿ah? Una vez en examen de admisión. Lo más importante de Genófanes es su crítica a los dioses. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué nuestro amigo Genófanes critica a los dioses? Simple, pues, hijo. Genófanes critica a los dioses por dos cosas: por el antropomorfismo de los dioses y por la inmoralidad de los dioses. Genófanes cuestiona a los dioses. Genófanes critica a los dioses y los critica primero por su antropomorfismo y segundo por su inmoralidad. ¿Y por qué? ¿Por qué, profesor? Por su antropomorfismo. Genófanes critica que los dioses tengan apariencia humana. Para Genófanes, si hay dioses o si hay un dios, ese dios no se puede parecer a nosotros. Y es por eso que Genófanes critica la apariencia humana de los dioses griegos. Es por eso que Genófanes cuestiona que los dioses de su época se parezcan a nosotros. Eso es lo que critica Genófanes. Genófanes era matemático. Genófanes era un astrónomo, Genófanes era filósofo, pero también era navegante. Siendo navegante, Genófanes paraba yendo de pueblo en pueblo. Bueno, cuando Genófanes llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era preguntarle a la población: ¿ustedes tienen dioses? Y la gente decía: claro, pues Genófanes, ¿cómo no vamos a tener dioses? Sí tenemos dioses. Y Genófanes le preguntaba: ¿y cómo son sus dioses? Y cuando la gente describía a sus dioses, parecía que estuviesen hablando de ellos, porque describían a los dioses tal y como ellos eran. Por ejemplo, las personas eran asiáticas, orientales, chinitos, la gente decía que sus dioses se parecían a ellos, así de chinitos, así de amarillos, por ejemplo. Si la población era blanca, gente decía: oye, nuestros dioses son como nosotros, así de blancos, ojos verdes, altos, barbones. La población era negra, la población decía: oye, nuestros dioses son como nosotros, negros, delgados, altos, con cabello corto. La población era pequeña, la gente decía: oye, nuestros dioses son como nosotros, así pequeños, ¿no? Gorditos, robustos. Entonces Genófanes llegó a la conclusión de que algo malo estaba. Xenófanes dijo: acá hay algo malo. No puede ser posible que cada pueblo tenga su propio Dios. Y lo peor de todo es que ese Dios se parece únicamente a esa población. Nada más.
Entonces, por ahí Genófanes empieza a cuestionar que los dioses se parezcan a nosotros. Por eso Genófanes dice esta primera frase. Anota en tu libro, subráyalo, hijo, ¿ah? Si los bueyes, si los camellos y los leones pudiesen pensar como nosotros y pudiesen hablar como nosotros, pensarían en sus dioses y nos dirían que sus dioses se parecen a ellos. O sea, si un camello pudiera hablar, te diría, oye, yo camello tengo Dios y mi Dios es un Dios camello. Si un perro por ahí pudiese hablar, te diría, oye, yo perro tengo un Dios, mi Dios es un guaguau, un firulais mayor, así. Si un gato pudiera hablar, te diría, oye, yo gato tengo mi Dios es un miau miau. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Dice por ahí Genófanes. Lo que está pasando es que nosotros le estamos dando nuestra apariencia a los dioses. Y por eso Genófanes llega a la siguiente conclusión. Está en tu libro, anótalo, subraya, hijo. Por eso Genófanes llega a la siguiente conclusión. El hombre ha sido quien ha concebido. El hombre ha sido quien ha creado a los dioses y no al revés. Entonces, ¿qué te está diciendo Genófanes en el fondo? Que no es Dios quien te ha creado a ti, sino tú el que ha creado a los dioses. Por eso los dioses se parecen tanto a ti, porque has sido tú quien les ha dado esa apariencia, has sido tú quien les ha dado esa forma, ese aspecto, esa figura. Entonces, no me vengas a decir que ellos nos han creado, has sido tú quien los ha creado a ellos. Lo que dice Genófanes de Colofón, estos dioses no son reales, porque estos dioses han sido creados por nosotros. ¿Entiende, verdad, jóvenes? Entonces, por ahí Genófanes critica que los dioses se parezcan a nosotros, jóvenes. Es imposible, dice Genófanes. ¿Acaso existe un solo tipo de población en el mundo? No, existen muchas razas, muchas castas, muchas variantes. Entonces, lo justo sería que si existen dioses, o existe un dios, este no se parezca. Eso es lo que propone Genófanes de Colofón, ¿ya? Entonces, por ahí Genófanes cuestiona el aspecto, la apariencia, la figura humana que tienen los dioses. Muy bien. Y por otro lado, Genófanes también critica la inmoralidad de los dioses. Yo pregunto, chicos, ¿ustedes creen en Dios, sí o no? A ver, jóvenes, me responden esa preguntita. ¿Ustedes creen en Dios, sí o no, jóvenes? Escucharlo sería maravilloso, ¿ah? ¿Creen o no creen en Dios? Sí, profesor. Sí. Claro, pues no. Pregunto yo, ¿y ese Dios en el que creen ustedes es un Dios perfecto o imperfecto? A ver, jóvenes, ¿es un Dios perfecto o imperfecto el Dios en el que creen ustedes? Claro, pues profe, tiene que ser perfecto, ¿cierto? Si no, no sería pues tu Dios. Dios tiene que ser perfecto porque Dios simboliza nuestro modelo a seguir. Dios tiene que ser perfecto porque Él es el ejemplo para nosotros. Nosotros guiamos en Dios a nuestro modelo y tratamos de ser como Él. Pero dice Genófanes, en cambio los dioses griegos, ¿qué modelo van a ser para la humanidad? ¿Qué imagen nos van a dar los dioses griegos si son inmorales, son injustos, si son mentirosos, si son vengativos? Estos dioses griegos son imperfectos. Entonces, estos dioses no son verdaderos, pues. No pueden ser verdaderos porque un dios es el modelo, es la imagen que tiene el hombre para ser mejor. Pero ¿qué modelo van a ser estos dioses griegos? Si son perversos, si son malos, si son vengativos, si son mentirosos. Si no mira, pues en la mitología griega, hijo. Si no mira en la mitología griega, Zeus, el dios más importante, le roba a la mujer a su hermano Hades. ¿Te das cuenta? ¿Eso haría tu dios? Jamás, pues hijo. Mira lo que hacía Zeus, ¿ah? Mira lo que hacía Zeus. Zeus contrataba a un dios para que venga hasta su casa
y luego tocara su música y así la mujer de Zeus se quedase dormida profundamente. Cuando la mujer de Zeus se quedaba dormida, Zeus ¡zum! Pasaba del Olimpo hacia la tierra. Y cuando llegaba a la tierra, ¿qué hacía Zeus? Zeus tomaba la apariencia de un joven hermoso y luego estaba por el mundo conquistando mujeres, conquistando princesas, conquistando reinas. Lo peor de todo era que Zeus, cuando conquistaba una señorita, buscaba una sola cosa. Y cuando Zeus se acostaba con ella, después de haberse quedado satisfecho Zeus, recién mostraba su apariencia. Y la flaquita cuando se daba cuenta, ¡oh, no, es el dios Zeus! ¡No puede ser! Zeus hacía lo mismo que muchos jóvenes van a hacer en el futuro, desaparecer. Así de simple, jóvenes. A Zeus no le importaba nada. Zeus era un perverso, perverso, jóvenes. Zeus iba a un reino y se disfrazaba del rey. ¿Para qué? Para dormir con la reina. Y la reina, que no se daba cuenta, pensando que era su esposo, se acostaba con el rey, aparentemente. Después de que terminaba todo, ese supuesto rey mostraba su apariencia y era Zeus. Reina engañada. Zeus desaparecía y cuando aparecía el verdadero rey a quien castigaba, a la reina, la apedreaban, la quemaban, la botaban del palacio. ¿Por culpa de quién? De Zeus. Entonces diría nuestro amigo Genófanes, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la imagen que nos dejan estos dioses? ¡Joder! Que los dioses nos tienen que hacer mejores, no peores. Entonces, por ahí, Genófanes sigue criticando a los dioses. ¿Te das cuenta, hijo? Todos los dioses eran perversos, contra perversos. A los dioses no les interesaba. Los dioses hacían con nosotros lo que ellos querían. Por eso Genófanes creía que esos dioses no eran reales, no eran verdaderos, porque primero se parecían a nosotros. Segundo, eran demasiado injustos, demasiado injustos. Muy bien, por eso lo más importante de Genófanes es su crítica a los dioses. ¿Te das cuenta, hijo? Es la crítica a los dioses, ¿ya? Ahora entiendo, jóvenes, por qué yo soy así como soy, pues. Yo antes era una mansa paloma, era inocente, era noble, pero por tanto estudiar a Zeus, por tanto leer la vida de Zeus, miren en qué me he convertido, jóvenes. Llevo una vida despreciable, ¿no? Soy un completo perverso, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pues Zeus tiene la culpa de que haya cambiado, ¿ya? Muy bien, es por ello, jóvenes, que nuestro querido amigo Genófanes de Colofón cuestiona pues a Homero. Es por eso que Genófanes de Colofón critica a Homero y a Hesíodo. ¿Y por qué a esos dos personajes, profesor? Homero, un gran literato de su época. Hesíodo, un gran historiador de su época. Ellos dos son los responsables de haber introducido en la cultura griega la idea de los dioses. Por eso Genófanes los critica duramente. Critica a Homero, critica a Hesíodo. Los dos son los responsables de que el pueblo griego se haya vuelto tan estúpido de creer en estos dioses. Muy bien, y es por eso que nuestro amigo Genófanes de Colofón funda lo que se conoce como la teología crítica, una crítica a la religión de su época. Y en esa teología crítica, Genófanes de Colofón propone algo muy interesante para su época. Genófanes propone la existencia de un solo Dios para toda la humanidad. Mira lo que está proponiendo Genófanes en su época, la existencia de un solo Dios para toda la humanidad. Ya no muchos dioses, no tantos dioses, un solo Dios para toda la humanidad, como pasa hoy, ¿no? Como pasa hoy. Por ejemplo, tú crees que tu Dios es el Dios de toda la humanidad. Lo mismo planteaba nuestro amigo Genófanes de Colofón. ¿A eso cómo se le llama, profesor? A eso se le llama monoteísmo. Genófanes fue el primero en plantear la idea del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? La existencia de un solo Dios. ¿Te das cuenta? Y mira lo que decía Genófanes, ¿ah? Lo que dice Genófanes se acerca mucho a tu Dios cristiano, ¿ah? Escucha,
Xenófanes dice, en el mundo debe de haber un solo Dios. Ese Dios no tiene que haber sido creado por nadie. Ese Dios nunca tuvo que haber nacido, porque siempre tuvo que estar ahí. Se parece a tu Dios, ¿verdad? Los dioses griegos no cumplen con ese requisito, porque los dioses griegos fueron engendrados por los titanes, ¿te das cuenta? Entonces, por ahí Genófanes dice, un solo Dios para toda la humanidad. Ese Dios no tiene que haber nacido de nada, no tiene que haber sido creado, no tiene que haber sido engendrado, y además, ese Dios tiene que ser justo. Ese Dios tiene que ser perfecto. ¿Te das cuenta? Se parece al Dios cristiano, ¿verdad? Pero hay un cuarto requisito. Ese Dios no tiene que parecerse a nosotros. Nada, para nada. ¿Y sabes por qué, hijo? Si Dios se parece a alguno de nosotros, sería, no sería tan perfecto que digamos. Imagínate que Dios sea negro. Imagínate que Dios sea negro. ¿Dónde quedan los blancos? ¿Dónde quedan los asiáticos? ¿Dónde quedamos los amerindios como nosotros? ¿Dónde quedamos? Ah, ¿te das cuenta que ahí Dios se volvería injusto? Imagínate que Dios se parece a nosotros así, un amerindio. ¿Dónde quedan los blancos? ¿Dónde quedan los asiáticos? ¿Dónde quedan los negros? Para evitar para evitar ese tisbo de discriminación, de injusticia, lo correcto sería que Dios no se parezca a ninguno de los seres humanos manera que Dios sí sea perfecto y sí sea justo con todos. ¿Cuenta? ¿Por qué la iglesia nos ha vendido la idea de que Dios tiene que ser blanco? Tiene que tener ojos verdes y cabello largo. ¿Por qué nos han puesto esa idea? ¿Y por qué Dios no se parece a nosotros, por ejemplo? ¿Por qué Dios no tiene la apariencia de un hombre de los Andes, por ejemplo? ¿Por qué Dios no tiene la apariencia, por ejemplo, de un morenito? Dios no tiene la apariencia de un asiático, por ejemplo. Para evitar ese atisbo de discriminación, lo correcto sería que Dios no se parezca a ninguno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que propone Genófanes. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿me entienden Genófanes de Colofón? ¿Sí o no, jóvenes? Rapidito, por favor. Sí, Sí, profesor. ¿De verdad, jóvenes? Bien, excelente. ¿A ustedes también les ha pasado lo mismo que a mí, jóvenes? ¿Que los dioses les han dado una mala influencia? ¿Te ha pasado eso, Atenea? ¿Te ha pasado eso, Cornelio? Alessandra, ¿te ha pasado eso? Por ahí, Samuel, ¿te ha pasado eso? ¿Que los dioses han sido un mal ejemplo para ustedes? No, dice por ahí Raúl, ¿no? Bueno, pues por ahí Cornelio se ríe un poquito, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Muy bien, vamos por acá. No, dicen por ahí. Muy bien, bueno, a mí sí me pasó, ¿no? Creo que no, dicen por ahí. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar del siguiente representante de la escuela eliática. Vamos a hablar del gran Parménides, ¿no? Mira que Parménides es un filósofo muy complicado, pero es un filósofo a tener muy en cuenta en el examen de Cepreval. Recuerda que Parménides cuando le preguntan, oye Parménides, ¿cuál es el fundamento de las cosas? ¿Cuál es la esencia de todas las cosas? Parménides dice, la esencia de todo es el ser. Mira lo que propone Parménides, ¿ah? Parménides propone la idea del ser. El ser es la esencia de todas las cosas. Entonces, profe, por ejemplo, esta madera tiene su esencia. Esa esencia lleva por nombre ser. Por ejemplo, esta témpera tiene una esencia. Esa esencia es el ser. Por ejemplo, este plumón tiene una esencia. Esa esencia se llama ser. Para nuestro amigo Parménides, el ser viene a ser la esencia de todas las cosas. Y todas las cosas tienen una esencia. Pero en el fondo, ¿qué es el ser, profe? El ser es bueno, el ser es una sustancia que es inmóvil. ¿Y por qué el ser es inmóvil? Porque la esencia de las cosas no tiene movimiento, porque el ser no cambia. El ser es ingénito, el ser no fue creado, siempre estuvo ahí. El ser viene a ser inmutable, inmutable porque no cambia, pues, no varía. Al no haber movimiento, no cambia para nada. El ser es por ahí eterno, porque la esencia de las cosas nunca desaparece.
el ser nunca desaparece. Y para entender un poquito la idea de Parménides, porque Parménides es muy complicado, recuerda que Parménides es denominado el precursor de la metafísica, y la metafísica es lo más horrendo que existe en la filosofía, porque es demasiado complejo. Entonces recuerda, Parménides es el iniciador, es el precursor de toda la metafísica, ¿ya? Para entender su metafísica, nos vamos a ir a una frase muy conocida de Parménides. La frase es, el ser es y el no ser no es. Esta frase, esta frasecita nos va a permitir entender la idea de Parménides. Esto nos va a permitir entender la idea de Parménides. ¿Ya? Ser es y el no ser no es. A ver, profe, vamos a comenzar. Quiero que me prestes atención, por favor, hijo. Quiero que me prestes atención. Cuando digo el ser es y el no ser no es, tengo que descifrar qué cosa es el ser, profesor. El ser es lo que existe. Mira, el ser es, entonces el ser existe. ¿Y qué es lo que existe, profesor? Lo que existe es la esencia. Todas las cosas tienen una esencia. Entonces el ser es real, el ser existe, porque el ser representa la esencia de las cosas. Profe, si el ser existe, entonces el no ser, ¿qué pasa con el no ser, profesor? Simple, el no ser no existe. Claro, el no ser es lo opuesto al ser. Entonces el no ser es lo que no existe. Y por ahí le van a preguntar a Parménides y le van a decir, oye Parménides, si el ser existe y el no ser no existe, entonces, dime Parménides, ¿qué es lo que realmente no existe en este mundo? Y mira lo que dice Parménides, ¿ah? Parménides dice, lo que no existe es el cambio. Lo que no existe es el movimiento. ¿Por qué cambio? Porque el movimiento solo es apariencia. ¿What? El cambio no existe, profesor. Pero yo veo que las cosas cambian, profesor. Parménides te diría, eso es lo que tú crees. Aparentemente las cosas cambian, pero en el fondo las cosas siguen siendo las mismas. ¿What, profe? ¿De qué me está hablando Parménides? Heráclito, Heráclito, me acaba de decir hace un momento que todo cambia. Y ahora Parménides me dice que el cambio no existe, todo solamente fue una apariencia. Mira lo que dice Parménides, hijo, escucha. Te voy a poner un ejemplo conmigo, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo conmigo. Yo vengo dictando el curso de filosofía hace 10 años atrás. Desde hace 10 años atrás, yo estoy enseñando el curso de filosofía hasta este año. Y mira, te voy a contar mi primera experiencia cuando enseñé filosofía por primera vez de forma presencial. Cuando yo entré a un salón hace 10 años, obviamente era más joven, delgado, era agarrado, ¿no? Parecía un luchador desmatado. Cuando hace 10 años yo entré a dictar clases de filosofía a jóvenes por primera vez al Centro Preuniversitario Central, después de mi primera clase, ¿sabes cómo me bautizaron los alumnos, hijo? Samuel, tú tal vez sabes por ahí, hijo, ¿sabes con qué chapa me bautizaron todos los alumnos? Mírame, cuando yo entré por primera vez a hacer mi clase de Cepreval, mi clase de filosofía en Cepreval, después de terminar la clase, los alumnos dijeron, ese es el papi de Cepreval, ese es el papi de Cepreval. Y mira, esa chapa que me pusieron los estudiantes, ese apelativo que me pusieron los estudiantes, ha quedado hasta el día de hoy. Cuando yo voy a Cepreval y algún alumno me reconoce, el alumno dice, este es el papi de Cepreval, este es el papi de Cepreval. Mira, han pasado 10 años de aquel momento, hijo, he cambiado bastante. Ya tengo un par de arruguitas por acá, tengo canitas por acá, estoy más gordito que antes, tengo una joroba por ahí, ya no camino muy bien, ¿no? Con las justas puedo respirar. Cuando yo entro a dictar clases, los alumnos siempre dicen, es papi de este privado. Van a pasar 20 años, hijo, van a pasar 20 años, yo voy a seguir dictando clases en Cepreval. Posiblemente tú que te estás riendo, posiblemente sigas haciendo Cepreval porque aún no has ingresado a la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, con mi bastón ahí, sin dentadura,
con el cabello rubio, completamente rubio, entraré a dictar clases y yo seguiré siendo el papi de Cepreval. Pasarán 50 años, tus hijos, tus nietos estarán haciéndose preval. Y para ellos yo iré siendo el papi de ese preval. Pasarán 100 años, pasarán 200 años, yo estaré en silla de ruedas. Tus nietos, bisnietos, tataranietos estarán haciéndose preval y yo les seguiré enseñando. Y yo para ellos voy a seguir siendo el papi de ese preval. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo, hijo? A que por más que pasen los años, por más que pase el tiempo, por más que mi apariencia cambie, en el fondo yo sigo siendo el mismo. Voy a seguir siendo el papi de ese trabajo. Mi apariencia habrá cambiado, pero mi esencia sigue siendo la misma. Cuenta, hijo, de eso hablaba Parménides. De eso hablaba Parménides. La apariencia cambia, pero la esencia de todas las cosas se mantiene eternamente. La esencia no cambia, hijo. Lo que cambia es la apariencia de las cosas. La esencia en el fondo se sigue manteniendo. Cuenta, hijo. Te voy a poner un ejemplo más, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. Imagínate, imagínate que nuestro amigo Samuel, bueno, imagínate que Samuel se ha enamorado de una mujer de dudosa procedencia, de dudosa. Cierto día Samuel se fue pues acá a uno de los antros que hay en Huánuco, que se llama La Máquina del Sabor, y bueno, pues no, conoció a una señorita, escuchen, ¿ah? Samuel se fue pues acá a un antro conocido como La Máquina del Sabor. Y ahí, en ese antro, conoció a una señorita, muy hermosa ella, que le brindó sus servicios. Samuel quedó completamente enamorado de ella. Después de ir a visitarla cada semana, Samuel decidió que ella era la mujer que él amaba. Y Samuel decidió proponerle matrimonio. Miren, ¿ah? Esa señorita de dudosa reputación aceptó casarse con Samuel y le dijo, Samuel, tú también me gustas. Por ti, Samuel, por ti voy a cambiar, Samuel. Y Samuel, bueno, emocionado, dijo, gracias, yo también te quiero mucho. Los dos vamos a cambiar. Se casaron los dos, los dos se casaron. Después de un mes, después de un mes y medio, la chica, la señorita, engaña a Samuel. Lo engaña. Lo engaña con un tal, no sé, pues con un tal Belker, ¿ya? Mira, sacó la vuelta a Samuel. Ya se habían casado todo, pero la señorita le saca la vuelta con un tal Belker a nuestro querido amigo Samuel. Bueno, por ahí Samuel se molesta, Samuel le llama la atención y le dice, ¿cómo es posible que me hayas engañado? ¿Por qué me haces esto, no? Y ella le dice, discúlpame, es la última vez que te engaño. Ahora sí voy a cambiar, te prometo, te juro que voy a cambiar. Muy bien. Y bueno, pues no se amistan, sigue su matrimonio, pasan 2 meses y esta señorita lo engaña con un tal David. Mira, ¿con quién todavía lo engaña? Con un tal David. Bueno, pues no, Samuel se entera de semejante infidelidad y Samuel desesperado me llama, ¿no? Profesor David, mi esposa me ha engañado, profe, ¿qué hago, profe? Ella me había prometido cambiar, profesor. Y yo, cuando escucho lo que me está diciendo Samuel, le digo, Samuel, pasa, hijo, por no haber escuchado la clase de Parménides. Pues, hijo, mira lo que te está diciendo Parménides. El cambio no existe, hijo. El cambio solo es una apariencia. Ella en el fondo sigue siendo la misma, hijo. Ella sigue siendo la misma. Ella te jurará, te rejurará que va a cambiar, pero el cambio no existe, pues, hijo. El cambio no existe, el cambio solo es una apariencia. En el fondo, ella siempre va a ser la misma, hijo, ¿ya ves? Entonces Samuel me dice, ah, profe, ahora entiendo, profe. Entonces, ¿qué pasó, jóvenes? El cambio realmente no existe, pues, hijo. El cambio no existe realmente. El cambio solo es una apariencia.
Cuando él te diga, voy a cambiar por ti, tú recuérdate de Parménides. El cambio no es real, hijo. El cambio solo es apariencia. En el fondo, él o ella siempre va a ser la misma. ¿Te das cuenta, hijo? Parménides es un crack. Parménides es un crack. ¿Te das cuenta o no? Es real, jóvenes, es real. El cambio solo es una apariencia. Por eso Parménides destruye la filosofía de Heráclito. Por eso Parménides le dice a Heráclito, ven, 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 ven. Toma, toma, toma. Y Parménides termina sacándole la mugre a Heráclito. Heráclito decía, todo cambia. Parménides te dice, no hay cambio, papi, no hay cambio. El cambio solamente es apariencia. Ay, 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 profe. Ay, 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 ay. Bueno, entonces la pregunta sería por acá. Muy bien. Muy bien, vamos por acá, vamos por acá. Entonces la pregunta sería, profe, entonces la esencia, lo que existe, el ser, ¿con qué se capta, profe? El ser se capta con la razón. Mira, diría Parménides, el ser, lo que existe, la esencia de las cosas, solo se capta con la razón. La razón y bueno, profe, el no ser lo que no existe, o sea, el cambio que solamente es una apariencia, ¿con qué se capta, profesor? Con los sentidos. Te voy a poner un ejemplo más, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo más. ¿Cómo se llama tu profesor de matemática? ¿Cómo se llama tu profesor de matemática? De álgebra, de aritmética, como sea. ¿Cómo se llama tu profesor? Matemáticas, matemáticas. De números, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Elmer. Ah, lo era, Valois, Valois. Valois les enseña. Elmer lo era, Valois. El lobo. ¿Él les enseña, jóvenes? Sí, Creo que profesor. sí, ¿verdad? Ah, muy bien. Vamos a poner un ejemplo con Elmer, ¿ya? Mira, dice mi amigo Parménides que el ser, lo que existe realmente en este mundo, se capta con la razón. En cambio, el no ser, el cambio, el movimiento, lo que no existe, se capta con los sentidos. ¿Por qué, profe? La razón me conduce a la verdad. Los sentidos son como las mujeres. ¿Por qué, profe? Porque solo me conducen al error, porque los sentidos son mentirosos, siempre me engañan, nunca me dicen la verdad. Entonces te voy a poner un ejemplo para demostrarte eso, ¿ya? Imagínate que mi amigo Elmer lo era Valois, ¿ya? Imagínate que mi amigo Elmer es un hombre muy observador. Cierto día se levanta muy temprano, abre su ventana y ve el hermoso sol naciendo frente a él, ¿no? En medio de dos cerros ve cómo sale el sol, ¿no? Y él queda maravillado. ¡Uy! ¡Qué bonito sol! ¡Qué hermoso el sol! Se emociona, ¿no? Y bueno, después de haber visto el sol, se va a su trabajo. Al mediodía, cuando está volviendo, se da cuenta de algo. El sol ya no está allá, ahora el sol está sobre él, arriba, en el medio. Y dice, oh, ¿qué ha pasado acá? El moviendo, ¿ah? En la mañana estaba por allá, ahora está encima de mí. Bueno, mira el sol, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Y luego se va a su casa, descansa un rato, luego se despierta, va otra vez a su trabajo y ya de tarde, cuando sale del trabajo, dice él, ¿no? ¿Dónde estará el sol ahora? Lo busco por allá, no está. Lo busco por acá, tampoco está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, allá está el sol! ¡Se está ocultando! ¡Qué bonito el sol! ¡Qué hermoso el sol! Y él dice, oh, acá pasó algo raro. El sol primero apareció por allá. Ahora el sol se oculta por allá. He hecho un gran descubrimiento. El sol se mueve. El sol se mueve. Emocionado, nuestro amigo Elmer me llama a mí, pues, ¿no? Y me dice, David, David, te cuento, es un gran descubrimiento, David. ¿Qué cosa pasó, amigo Elmer? ¿Qué cosa pasó, Dime? Me dice, David, me he dado cuenta que el sol se mueve, David, se mueve el sol. Pregunto yo, joven, ¿el sol se mueve, sí o no? ¿Se mueve o no se mueve el sol? A ver, chicos. ¿Ah? ¿Se mueve o no se mueve el sol, jóvenes? No, Muy bien. profesor. A ver,
Claro, pues ¿cómo se va a mover el sol? Yo le digo, oye, Elmer, ¿estás fumando algo, amigo? ¿Estás tomando algo? ¿Estás borracho? El sol no se mueve, caramba, no se mueve. Y el terco me dice, oye, David, lo he visto, se mueve. En la mañana había nacido por allá y en la noche lo he visto ocultándose por allá. Se ha movido el sol. Y yo le digo, ya ves, Elmer, por eso eres profesor de matemáticas, pues. Porque si fueras profesor de filosofía, te hubieras dado cuenta que el movimiento no existe. Tus sentidos te están agarrando del horno. Tus sentidos te están engañando como ella te engaña todos los días. ¿Te das cuenta? Y él se pone a pensar y dice, oye, creo que tienes razón, ¿ah? Mis sentidos me han hecho pensar que el sol se mueve. Pero como él es terco y él no quiere perder, mira con lo que me sale, ¿ah? Mira, escúchalo con lo que me sale. Me dice, David, está bien, tienes razón. El sol no se mueve. Pero hay una cosa que si no me vas a negar, ¿ah? En la mañana yo vi al sol pequeñito, al mediodía lo vi más grande y de noche lo he visto enorme, enorme al sol. El sol sí cambia de tamaño. Joven, ¿el sol cambia de tamaño? ¿El sol cambia de tamaño, jóvenes? Mi amigo él me dice que No, el sol cambia profesor. de tamaño. No, pues ¿cómo va a cambiar de tamaño, pues jóvenes? Pero, profe, yo he visto. La mañana lo veo chiquitito, luego lo veo más grande, luego lo veo enorme, profesor. Claro, pues hijo, que tus sentidos te están engañando, no seas gil. Tus sentidos te están engañando. Ya te acabo de decir, los sentidos nos engañan, porque los sentidos nos hacen pensar o nos hacen ver cosas que no existen. Los sentidos me llevan al cambio, al movimiento. Y el movimiento es solo una apariencia. Y por eso que yo le digo nuevamente a mi amigo Elmer, ¿sabes qué, Elmer? Mejor sigue enseñando matemáticas, ya no molestes. Chau, chau. Pues, ¿qué pasó, profesor? Pasó que los sentidos son mentirosos. Los sentidos nos engañan, jóvenes. Los sentidos nos hacen ver cosas que no existen en la realidad. Los sentidos me hacen pensar que hay cambio cuando en el fondo no hay cambio, porque el cambio solo es apariencia. ¿Te ha pasado o no, hijo? ¿Te ha pasado que a veces ves el sol y sientes que el sol se mueve, ¿cierto? ¿Te ha pasado que a veces ves el sol y sientes que el sol cambia de tamaño? ¿Quién es el responsable de hacerte pensar eso? Los sentidos. Los sentidos solamente te conducen al error. En cambio, la razón te conduce a la verdad. Cuando utilizas la razón, te das cuenta que eso no es real, sino una apariencia. Pero si solamente te basas en los sentidos te van a hacer pensar que eso es real cuando en el fondo no lo es. Por eso la razón me conduce a la aletheia. ¿Qué es la aletheia? La verdad. Los sentidos me conducen a la doxa. ¿Qué es la doxa? El error, la opinión, la apariencia. ¿Ya? Muy bien. Y es así como mi amigo Parménides me habla de la existencia de dos vías del conocimiento. La razón, que me conduce a la verdad, y los sentidos, como ella, que me conducen al. Muy bien. Bueno, por ahí, por esos jóvenes, mi amigo Parménides dice, para Parménides, el único camino al conocimiento es la razón. ¿Quieres llegar a la verdad? Usa la razón, no los sentidos. Porque los sentidos, ¿como quién son jóvenes? ¿Como quién son los sentidos? A ver, chicos, a ver, chicas, la razón me conduce al conocimiento. Los sentidos, en cambio, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son como ellas o ellos. A ver, jóvenes, ¿cómo son los sentidos? ¿Como ellas o como ellos? A ver, por ahí me dicen como ellos, profesor, como ellos. Mentirosos, ¿cierto? Conducen solamente al error, conducen solamente a la equivocación. Y es por eso que al final Parménides concluye diciendo que nuestra realidad es inmutable. Parménides concluye diciendo que la realidad es inmutable. ¿Por qué la realidad es inmutable? Porque la realidad no cambia, hijo, no cambia. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Me confirman eso, por favor, chicos, lo más rápido que puedan? ¿Se entendió, sí o no? Sí, profesor. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué pasó con los demás chicos? A ver, dígame la verdad, jóvenes, ¿ah? No me mientan, ¿ah? Muy bien, excelente, jóvenes, excelente, muy bien. A ver, chicos, espero que sí, jóvenes, espero que sí. Conclusión, jóvenes. Si un día, señoritas, si un día él les dice, voy a cambiar, ¿le creemos o no le creemos, jóvenes? Señoritas, perdón. Es mentira. Es mentira, pues, de cajón. ¿Qué le vamos a creer? El cambio no existe.
el fondo, la esencia, siempre seguirá siendo la misma, ¿ya? Muy bien, vamos por acá, seguimos avanzando. En tu librito aparece esto que viene a ser la tesis del ser, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que mencionábamos al inicio de la clase. El ser es ingénito porque el ser no es creado. El ser es imperecedero porque nunca desaparece. El ser es presente porque el ser es real, el ser existe. El ser es entero porque no puede ser dividido. El ser es compacto porque, bueno, pues, en este caso no puede ser destruido, no puede ser alterado, no puede ser modificado. ¿Ya? Muy bien, rapidito pasamos a hablar de los pluralistas para que no nos gane el tiempo, jóvenes. Vamos a hablar rapidito de los pluralistas. Y cuando nosotros hablamos de los pluralistas, recuerda que un pluralista propone varios principios, no solamente uno, sino varios principios. Hasta Parménides hemos visto a los monistas. Un monista propone un solo principio. Tales el agua, Anaximandro el Apeirón, Anaxímenes el aire, Pitágoras los números, Heráclito el fuego, Genófanes la tierra, Parménides el sol. ¿Te das cuenta? Esos son monistas. Proponen un solo principio. En cambio, los pluralistas, como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas, proponen varios principios. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Nuestro amigo Anaxágoras, por ejemplo, perdón, nuestro amigo Empédocles, por ejemplo, propone lo que se conoce como la teoría de las cuatro raíces, o también conocida como la teoría de las cuatro sustancias o los cuatro. Pregunto yo, ¿qué es lo que menos te ha gustado en la pandemia, hijo? ¿Qué es lo que menos te ha gustado en la pandemia? Agua. No te has bañado, es la verdad, hijo. Cochinolo, has estado sin cepillarte, sin lavarte, como las clases eran virtuales, hasta el día de hoy ni siquiera te levantas todavía. Estás en tu camita ahí echadita, escuchando o echadito, escuchando la clase. Por eso, primer principio de Empédocles, el agua. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde te gusta estar cuando estás con él, con tu enamorado? ¿Dónde te gustaría estar? En la pachita, profe. ¿Dónde la pachita? La tierrita, profe. Ahí está. La tierra es el segundo elemento que propone Empédocles. ¿Ya? Muy bien. Cuando no desayunas, ¿de qué se llena tu estómago? De aire, profe, del aire, ¿cierto? Muy bien. Cuando ves al profesor de filosofía, ¿qué sientes en tu interior, hijo? Cuando ves al profesor de filosofía, ¿qué sientes en tu interior? A ver, jóvenes, ¿qué sienten en su interior cuando ven al profesor de filosofía? Fuego. Ahí, ¿cómo no, hijo? ¿No? Ahí está, fuego, ¿cierto? Un fuego que te consume por dentro, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, nuestro querido amigo Empédocles propone cuatro elementos, cuatro raíces que son el principio de todas las cosas: el agua, la tierra, el aire y el fuego. ¿Ya? Y mira, dice Empédocles que estas sustancias están quietas, quietas en el universo. Necesitan de dos fuerzas para unirse o para separarse. Entonces pregunto yo, cuando tú ves al profesor de filosofía, ¿qué sientes por él? A ver, jóvenes, ¿qué sienten por el profesor de filosofía? A ver, chicos, cuatro palabritas, cuatro letras, perdón. ¿Qué sienten cuando ven al profesor de filosofía? ¿Qué siente la tutora, la monitora cuando ve al profesor de filosofía? A ver, ¿qué siente, jóvenes, la psicóloga cuando ve al profesor de filosofía? Cuando las profesoras ven al profesor de filosofía, ¿qué sienten, jóvenes? A ver, a ver, a ver. Claro, pues Andrea, amor, ahí está, claro. Todo el mundo siente amor por el profesor de filosofía. ¿O lo dudas? ¿Tú crees que hay alguien que sienta lo opuesto? No, hijo, todos sienten amor, ¿ya? Entonces, dice Empédocles, el amor es la fuerza que une a las sustancias. Cuando las sustancias se unen, se genera la vida. Mira lo que dice Empédocles, ¿ah? Pero hay una fuerza que separa las sustancias. ¿Qué es lo que sientes por el profesor Elmer? A ver, joven, ¿qué es lo que sienten por el profesor Elmer? A ver, díganlo, díganlo. Muy bien, excelente, muy bien. Claro, pues lo que sientes por él es odio. Yo también lo odio, ¿ah? Y lo odio a muerte todavía. Muy bien, entonces dice Empédocles que el odio es la fuerza que separa las sustancias. Claro, es como lo que te pasa a ti, ¿no? Es como lo que te pasa a ti. Por ejemplo, cuando una señorita se enamora de alguien, cuando una señorita se enamora de alguien, esa señorita quiere estar las 24 horas del día pegadito a él, no se quiere separar ni un momento de él, ¿cierto? Ahí está, pues, el amor une, ¿te das cuenta? En cambio, cuando por ahí, señoritas, se dan cuenta ustedes que su enamorado
les es infiel, cuando se dan cuenta ustedes por ahí que su enamorado les ha sacado la vuelta, ¿qué surge en ustedes? El odio. Y cuando tú odias a una persona, ¿qué buscas? ¿Unirte o separarte? Separarte, ¿cierto? Entonces, el odio genera la separación. Es así como dice mi amigo Empédocles que las sustancias se unen o se separan. Unen por amor, dando origen a la vida, se separan por odio, dando origen a la muerte. ¿Ya? Muy bien. Empédocles es un filósofo muy curioso, jóvenes. Es demasiado curioso Empédocles. Recuerden que Empédocles era matemático, era físico, pero también era chamán, era adivino, era médico, ¿ya? Y también era filósofo. Es una especie rara en realidad Empédocles. Muy bien, vamos por acá. Con respecto a su obra, recuerda que Empédocles escribe una obra titulada Purificaciones. En ese libro Purificaciones, Empédocles habla de la famosa inmortalidad del alma. Recuerda que Empédocles es un seguidor de Pitágoras. Siendo un seguidor de Pitágoras, Empédocles también habla de la transmigración del alma. Pero dice Empédocles que la inmortalidad del alma es una maldición de los dioses. Los dioses nos han maldecido con la inmortalidad del alma, porque a ellos les gusta ver nuestro sufrimiento. Esto nos han condenado a morir y a volver a nacer, a morir y a volver a nacer. Bueno, entonces en su libro Purificaciones, Empédocles habla de la famosa transmigración del alma, la inmortalidad del alma, la reencarnación. ¿Ya? Muy bien, pero ¿por qué he recordado a Empédocles, profesor, en la filosofía? ¿Qué es lo que hace que nosotros recordemos a Empédocles en la filosofía, profesor? Uy, mira lo que hace este individuo, ¿ah? Empédocles es recordado por su muerte. Empédocles es recordado por su muerte. Y es que Empédocles se creía inmortal. Mira, escucha, cierto día hubo una especie de concurso, ¿no? En su pueblo para escoger una autoridad. Y Empédocles quería que la gente lo eligiera a él. Él quería ser la autoridad de su pueblo. Pero ¿sabes qué cosa pasó, hijo? Pasó que nadie votó por él. Nadie votó por Empédocles. La gente decidió votar por otro candidato. Empédocles se molestó tanto que se paró delante de todos y les dijo, amenazando ya, como no han votado por mí, voy a matar al hombre más importante de este pueblo. Y la gente le pregunta a Empédocles, para comenzar, ¿quién es el hombre más importante de este pueblo? Y Empédocles, dirigiendo su mano hacia él, dice, yo soy el hombre más importante de este pueblo. Yo me voy a quitar la vida. Me voy a quitar la vida por culpa de ustedes. Entonces la gente decía, este Empédocles ya, pues ya fue, ya chicoteó, ¿no? Ya está loco, ¿no? Lo peor de todo, ¿sabes qué cosa era, hijo? Que todos los días Empédocles, a propósito, se despertaba y se iba a la plaza y gritaba, voy a matar al hombre más importante de este pueblo. Voy a matar al hombre más importante de este pueblo. Hasta que un día la población se cansó. Se cansó de escuchar tantas locuras de Empédocles y le dijeron, ya pues, si te quieres matar, si te quieres matar, si te quieres quitar la vida, quítate la vida pues. Ya de una vez, mátate, pues, mátate, ya tanto hablas, mátate. Y mira con lo que sale Empédocles, ¿sabes? Escucha, escucha. Empédocles dice, ¿saben? No me puedo matar, porque yo soy inmortal. Aunque quisiera matarme, la muerte huye de mí. Que yo soy Dios. Entonces la gente dice, ah, este pata ya está loco hoy. Ah, eso ya nos tiene cansado. ¿Cómo que eres Dios? Soy un Dios. Por eso la muerte se escapa de mí. Y por ahí le dicen, pruébalo, prueba que eres un Dios, prueba que la muerte se escapa de ti. ¡Ah! ¡No me creen! ¡No me creen, insensatos! Yo soy capaz de lanzarle a un volcán y van a ver cómo empiezo a flotar, porque la muerte se escapa de mí. Entonces la gente cansada de las estupideces de Empédocles, la gente le dice, a ver, lánzate al volcán, lánzate pues si eres valiente, lánzate. Y Empédocles, que no se acobardaba con nadie, ah, ¿quieren que me lance? Me lanzo. No hay ningún problema, me lanzo. Y todos, Empédocles y todo el pueblo, se fueron hasta el volcán. Todos, ¿ah? Vamos a ver si este desgraciado es un dios. Vamos a ver si este desgraciado es inmortal, como dice. Todos se fueron detrás de Empédocles hasta todos, ¿ah?
Empédocles iba adelante, detrás iban sus discípulos y detrás iba toda la población. Muy bien, yo supongo, jóvenes, que cuando Empédocles llegó a la puerta del volcán, Empédocles habrá tenido miedo, pues no, porque Empédocles volteó queriendo escapar, pero no pudo, pues. ¿Por qué no pudo? Porque todo el pueblo había venido detrás de él. Todos querían saber si Empédocles realmente era inmortal. Todos estaban curiosos de ver qué iba a pasar si Empédocles se lanzaba al volcán. Cuando Empédocles quiso decir ya no podía, pues, ya no podía. Ya estaba en la puerta del volcán. O se lanzaba o lo lanzaban. Entonces no le quedaba otra Empédocles, pues. Y Empédocles mirando a la gente dijo, van a ver, voy a lanzar y voy a flotar. Sensatos insectos. Muy bien. Y nuestro querido amigo Empédocles, ¿no? Se lanzó y flotó. Flotó. La gente quedó así. ¡Ah! ¿What? ¡Está flotando! La gente se sorprendió, joven. ¿Flotó? Perdón, para ser más exacto, lo que flotó fueron sus sandalias, no él, ¿ya? Él ni bien llegó a la lava del volcán, desapareció. Sus sandalias fueron las que flotaron. Por eso la gente se quedó sorprendida. ¿Y por qué sus sandalias flotaron? Porque eran sandalias de oro. Y mira, Empédocles andaba con sandalias de oro. Las sandalias eran de oro y el oro demora en consumirse con la lava. Entonces las sandalias empezaron a flotar. La gente dijo, "Ah, ¿dónde está Empédocles? ¿Dónde está Empédocles? ¿Cómo dice que era inmortal? ¿Cómo dice que era un dios?" Y los discípulos de Empédocles estaban con miedo porque la gente estaba molesta. La gente quería arrojar al volcán a todos los discípulos de Empédocles. Uno de ellos, inteligente, astutamente, dice lo siguiente: cálmense. Lo que pasa es que nuestro maestro Empédocles ha roto la maldición de la inmortalidad del alma. Nuestro querido maestro Empédocles ha roto la maldición de la reencarnación. Empédocles no va a volver más. Empédocles en este momento nos mira sonriendo desde el Olimpo, porque se encuentra junto con nosotros. Él también es un dios. Entonces la gente dijo, ¿what? Oye, creo que de verdad era inmortal este sujeto, ¿ah? Y la gente dio media vuelta y se fue al pueblo otra vez. Así acabó la vida de Empédocles. Muy bien, un filósofo muy curioso, un filósofo recordado más por su muerte que por lo que aportó a la filosofía. Pero ahí está. Para Empédocles, entonces, jóvenes, lo más importante, la teoría de las cuatro raíces. No te vayas a olvidar eso. Agua, aire, en este caso tierra y fuego. Se unen por amor, se separan por odio. ¿Ya? Muy bien, rapidito, en los últimos minutos hay que acabar con todo esto. Vamos a hablar rapidito de Anaxágoras, ¿ya? Cuando Anaxágoras escucha a Empédocles, Anaxágoras se mata de risa, pues, ¿no? Dice, vamos a tener este individuo para cuatro raíces y encima se arroja de un volcán. Seguramente están dando con los chicos del 501, ¿no? A los pasos, ¿con quién se estará juntando? Tal vez con Atenea, tal vez con Débora, tal vez con Cornelio, tal vez con Samuel, tal vez con Gil. ¿Con quién se estará juntando? Ah, esa mala vida que lleva Empédocles. Bueno, nuestro amigo Anaxágoras dice, no pueden ser cuatro sustancias, tienen que ser sustancias infinitas en el universo. Y es por eso que Anaxágoras propone las famosas semillas. Semillas infinitas en el universo han sido las que han dado origen a todo esto. Estas semillas también pueden ser llamadas gérmenes, también pueden ser llamadas espermiatas, pero en tu libro aparece con el nombre de homeomerías. Ese nombre lo da Aristóteles, pero bueno, termina siendo lo mismo. En el examen puede venir homeomerías, semillas, gérmenes o espermiatas. Termina siendo lo mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces para Empédocles las homeomerías o las semillas son el origen de todas las cosas, pero las homeomerías y las semillas son sustancias infinitas, incontables en el universo, que al mezclarse han dado origen a todas las cosas. Muy bien, esas homeomerías son eternas, porque nunca desaparecen, esas semillas son indestructibles,
pueden ser destruidas, así de simple. Y también son infinitas. Y también son divisibles. Estas semillas pueden fraccionarse, pueden dividirse en semillas más pequeñas. Muy bien, eso es lo que propone nuestro amigo Anaxágoras. Ahora, recuerda que Anaxágoras dice que estas semillas no se mueven por sí solas. Entonces necesitan de algo para ser movidas. ¿De qué necesitan, profesor? Necesitan de una inteligencia superior, de una inteligencia ordenadora. Esta inteligencia lleva el nombre de nous. Nous, para Anaxágoras, es una razón universal, es una inteligencia superior que se encarga de darle movimiento, de generar el movimiento en las semillas. El nous es inteligencia ordenadora, esa razón universal le da movimiento a las semillas para que las semillas puedan mezclarse entre sí. Es ahí cuando surgen todas las cosas. El nous para Anaxágoras vendría a ser como tu Dios, la figura ordenadora de este universo, ¿verdad? Pero para Anaxágoras era el nous, ¿ya? Nous, inteligencia ordenadora, razón. Muy bien. Por eso que Anaxágoras dice lo siguiente, escucha, por eso que Anaxágoras dice la siguiente frase, todo está en todo. Anota eso en tu libro, por favor, si no está. Anaxágoras, como es consciente que las semillas se mueven gracias al nous, Anaxágoras dice, todo está en todo, porque todo es una mezcla. Con el movimiento, las semillas se han mezclado y fruto de esa mezcla, entonces tú estás hecho de semillas, esta madera también está hecha de semillas, este plumón también está hecho de semillas, todo lo que ves está hecho de semillas. Entonces, todo está en todo. Tus semillas también están acá, ¿ya? Muy bien, eso anótalo por favor, jóvenes. Bueno, recuerda una cosita más para pasar a los atomistas y acabar con la clase. Recuerda que Anaxágoras, y esto es muy importante, hijo, Anaxágoras es el primer filósofo que lleva la filosofía a Atenas. Gracias a Anaxágoras, la filosofía llega a Atenas. No te olvides eso, hijo. Anaxágoras es el primero que lleva la filosofía a Atenas. Entonces, para los atenienses era maravilloso. Escuchar todo esto era asombroso. Entonces, los atenienses se enamoran de la filosofía de Anaxágoras. Anaxágoras se luce en Atenas, por eso Anaxágoras es el primero que introduce la filosofía a Atenas. Pero también Anaxágoras se convierte en el primer filósofo expulsado, echado de Atenas. ¿Por qué lo expulsan de Atenas, profesor Anaxágoras? Bueno, lo expulsan porque cierto día un hombre caminando por la calle mira el sol y dice, he ahí nuestro dios Apolo, que nos ilumina en este día. Los atenienses eran muy religiosos, los atenienses creían mucho en los dioses, veneraban a los dioses y no permitían que nadie les falte el respeto. Cuando Anaxágoras escucha a este hombre decir que el sol es el dios Apolo, ilumina su día, llena de energía, Anaxágoras se le acerca y le dice, un momento, hombre, eso que ves arriba no es un dios, eso que ves arriba es una materia, es una roca gigante que está en fuego, ardiendo en fuego. Eso es lo que dice nuestro amigo Anaxágoras. Ese sol que ves arriba no es un dios, es un astro, es una roca que está llena de fuego. Cuando dice eso Anaxágoras, filósofo él obviamente, este hombre empieza a gritar como loco y dice, ateo, ateo, ateo. Y la gente se acerca y dice, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este hombre, Anaxágoras, está diciendo que Apolo es una roca, es un ateo insensato, está en contra de nuestros dioses. La gente llega y se enfurece y todos lo votan a Anaxágoras de Atenas. De haber sido querido, terminó siendo odiado a Anaxágoras. Escapar para salvar su vida. Entonces los atenienses en un primer momento eran muy religiosos,
No pregúntale a Protágoras, no pregúntale a Sócrates. Sócrates muere por las creencias religiosas de Atenas. Entonces, por ahí está la historia de Anaxágoras, ¿ya? Muy bien, vamos con la última escuela de este periodo, la escuela atomista. Y recuerda que el fundador de la escuela atomista es el gran Leucipo de Mileto. Recuerda que él es el fundador, pero no el máximo representante. El máximo representante es Demócrito de Abdera. Entonces, tanto Leucipo como Demócrito son los dos fundadores de la escuela atomista, ¿ya? ¿Y en qué creían los atomistas, profe? Los atomistas creían en los átomos. Para los atomistas, para los atomistas, en el universo o todo el universo está compuesto de átomos. Los átomos son sustancias infinitas, esparcidas en el universo. Entonces, para un atomista, el principio de todas las cosas son los átomos. El principio, los principios de todas las cosas tienen que ser los átomos. Todo está compuesto de átomos. Esta chompa, mi cabello, mis ojos, mi piel, mi nariz, la pared, la madera, la computadora, todo está hecho de átomos. Y mira que los atomistas son unos adelantados a su época, porque hoy la física, los grandes científicos que dicen hoy que todo lo que existe está hecho de átomos. Entonces, los atomistas fueron los primeros en hablar de los átomos. Los atomistas fueron los primeros en decirnos que los átomos son el fundamento de todas las cosas. Te pregunto yo, tú que estás en tu casita, tú que estás en tu casita, tú que tienes acceso al Internet, ¿qué significa la palabra átomo? A ver, jóvenes, ¿qué significa la palabra átomo? A ver, jóvenes, División. ¿perdón? Sin división. Muy bien, excelente, muy bien, excelente, pequeña. Claro, la palabra átomo viene de dos voces griegas, a, que significa sin, y la palabra tomo, que significa división. Entonces, la palabra átomo significa sin división. Esa es la única diferencia con las homeomerías de Anaxágoras. Las homeomerías de Anaxágoras sí eran divisibles. En cambio, los átomos no pueden ser divisibles. Los átomos son eternos, son indestructibles, son infinitos, pero son indivisibles. No se pueden dividir. ¿Ya? Muy bien, entonces los átomos son indivisibles. No se pueden dividir. Los átomos son infinitos, igual que las homeomerías. Hay una infinidad incontable de átomos en el universo. Y además los átomos son homogéneos. ¿Por qué, profesor? Porque en su estructura interna, en su estructura interior, todos los átomos son iguales. En la forma, en el tamaño, pueden ser diferentes, pero en la estructura interna, todos los átomos son iguales. Muy bien. Y ya para cerrar con esta parte de la clase, recuerda que Demócrito afirma que, bueno, pues no, si bien es cierto, todos los atomistas creen que los átomos son el principio de las cosas, Demócrito dice, sí, pero los átomos por sí solos no causan todo. Los átomos necesitan de algo más. Los átomos necesitan de alguien más. Y por eso Demócrito es el único atomista que propone que además de los átomos, el vacío también permite crear todo esto. ¿Cómo es eso posible? Los átomos representan a la materia, todo lo que existe de forma concreta. En cambio, el vacío representa a la nada. ¿Y qué es la nada? El espacio. ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde se transforma la materia? En el espacio. Entonces, eso era lo que decía nuestro amigo Demócrito. Decía que no solamente los átomos, el vacío, eran el fundamento de las cosas. Los átomos representan la materia, mientras que el vacío representa. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es el periodo cosmológico. Terminamos. Pregunto yo, ¿hasta acá me han entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? A ver, yo encantado de escucharlos, jóvenes, si tienen por ahí alguna duda. De verdad, jóvenes, díganme la verdad.
entendieron. Si tienen alguna pregunta, díganme, profe, esta partecita me lo podría volver a explicar o no entiendo esto por acá y yo te ayudo. ¿Ya? A ver, chicos, confírmenme eso, por favor. ¿Se entendió, sí o no? Muy bien, por ahí me dicen, sí, profe, se entendió. ¿Será, jóvenes? ¿Será? ¿No me están mintiendo, chicos? Profesor, ¿puede volver a explicar el anterior? ¿Cuál? Cuando te refieres a lo anterior, ¿a qué te refieres? Antes de lo último estaba hablando de algo. Antes de lo último, antes de los atomistas. ¿A eso te refieres, Anaxágoras? Antes. Antes de Anaxágoras. ¿Quién? ¿Empédocles? Antes, profe, cambie de PDF. Vamos a ver, ya vamos a satisfacer a su compañera, vamos a cambiar la diapositiva. ¿Por acá? Ajá. ¿De cuál de ellos dos? ¿Empédocles o Anaxágoras? A ver, mientras te vas Empedocles, recordando. me quedé en Empedocles. Empédocles, ya, muy bien. A ver, chicos, solamente para... Empédocles ha venido pocas veces en el examen, Anaxágoras solamente una vez, Demócrito dos veces, pero recuerden, chicos, cuando se habla de Anaxágoras, de Empédocles y de Demócrito, lo que se tiene que tomar en cuenta es qué es lo que proponen ellos. Al margen de lo que les pasó en su vida, lo que tienes que recordar es lo que proponen ellos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Empédocles, yo tengo que recordar que él propone la teoría de las cuatro raíces o cuatro sustancias: agua, tierra, aire y fuego. Se unen por amor y el amor genera vida, se separan con el odio y el odio genera la muerte. Eso es lo más importante. En el caso de Anaxágoras, recuerden que él dice que todo lo que está dentro de, perdón, todo lo que está frente a nosotros en esta realidad procede de las famosas semillas, también llamados gérmenes, también llamados homeonerías, que son sustancias infinitas que se encuentran en el universo. Esas sustancias, dice Empédocles, necesitan de alguien que les dé movimiento, porque no se pueden mover por sí solas. Es por eso que Anaxágoras habla del famoso nous. El nous es una inteligencia superior, es una inteligencia ordenadora, es una razón universal, es una especie de ser divino que es el que le da movimiento a las semillas, y es así como las semillas se unen y al unirse generan todo esto de acá. Por eso Anaxágoras decía, todo está en todo, porque todo es una mezcla, todo es fruto de una mezcla. Mezclan las semillas y todo. Muy bien, y en el caso de Demócrito, recuerda que para todo atomista los átomos son el origen, solamente los átomos, ¿ya? Muy bien, chicos, yo espero que me hayan entendido la clase el día de hoy, de verdad espero que me hayan entendido, jóvenes. La siguiente clase vamos a empezar con el periodo antropológico. Yo les pido a los chicos, por favor, a todos ustedes que me ayuden a recordar que ya cerramos el periodo cosmológico y que estamos entrando al periodo antropológico. Muy bien, chicos, como siempre es un gusto trabajar con ustedes. Se cuidan mucho, jóvenes. Un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Perdón, nos vemos mañana. Mañana. Chicos, chao, chao, jóvenes. Buen día. Hasta luego. Gracias.